quiero compartir un tema que he titulado Dios quiere ungirte. Por favor, mire a su vecino, obsérvelo, dígale cómo estás de hermoso hoy, hoy estás, te pasaste, te sobraste. Si usted lo ve y usted siente algo así, algo extraño, dígale, por fe, está muy hermoso. Ok, por fe. Nuevamente, el tema del día de hoy es Dios quiere ungirte. Por favor, si trajo Biblia, quienes trajeron Biblia y son muy disciplinados, también trajeron cuaderno y lápiz. Levánteme la mano los que trajeron Biblia, cuaderno y lápiz. ¡Wow! ¡Qué disciplinados! Un aplauso para todos los disciplinados de BPN. Con ese aplauso nadie vuelve a traer una Biblia ni... Sí, no. Dáselo bien fuerte, bien bueno, que suene. Ok. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, el verso 49. Y cuando hayan llegado, por favor, me lo hacen saber. Dice, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Si usted puede leer la pantalla, perfecto. Si tiene buena visión, puede hacerlo. Pero mire lo que dice. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Cierre sus ojos y oremos. Padre eterno, Padre celestial, oramos para que esta palabra permee cada corazón, cada mente, cada espíritu, y podamos, Señor, ser avivados, ser ungidos en este día con tu poder. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. La primera cosa que quiero explicar para poder establecer un piso para este mensaje del día de hoy es ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? Pues ungir significa aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o sobre alguien. Dame siguiente, por favor, allá. Esto es lo que era el tema de la unción. Es el acto de ungir, es el acto de aplicar un ungüento, derramar aceite sobre algo o sobre alguien. Dame siguiente, por favor. También la unción en el sentido bíblico consistía en la práctica sacerdotal o la práctica de un profeta de derramar aceite sobre un hombre, sobre un objeto, con el fin de consagrarlo para el servicio de Dios. Era la manera simbólica de mostrar que ese individuo o ese elemento había sido apartado para una tarea específica. Era la manera simbólica de santificar o apartar a alguien o a algo. Era el acto de derramar aceite sobre algo, sobre alguien, para consagrarlo, santificarlo, apartarlo, dedicarlo al Eterno, al Dios del cielo. Eso era el acto de ungir, de frotar aceite. Los pastores con sus ovejas ungían sus ovejas, y una de las tareas del pastor era coger la ovejita y frotar aceite. Y cuando la ovejita era frotada con aceite, era ungida, las moscas eran apartadas, no se atrevían a acercarse. Generalmente las moscas venían y se introducían en la lana de la oveja y depositaban el huevo en la piel de la oveja, y se formaba ahí un gusano.
que afectaba la salud de la oveja. Pero cuando el pastor ungía a la oveja, este aceite le daba un olor particular a la oveja. Y eso hacía que las moscas huyeran. No había mosca que se acercara. Y sabe, este mismo sentido aplicado a la unción en una persona hace que la gloria de Dios descienda, que haya un olor particular, especial en la vida de la persona, y que los demonios no puedan venir a poner sus huevos en la vida de ese creyente y esa persona sea llena de la presencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Era el acto de la unción. La segunda cosa que quiero poder hacer entender esta mañana es ¿para qué es la unción? Pregúntenle al que tiene a su lado, ¿para qué es la unción? Para entender esto, vamos a hacer un viaje virtual, como dijera alguien. Y vamos a ir a la historia, a nuestros antepasados. Y vamos a encontrar la primera cosa, que la unción o se ungía objeto sagrado. Éxodo capítulo 40, el verso 9. Dice la escritura: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Esta práctica de ungir, ¿para qué era la unción? Para ungir los objetos. Se ungían los objetos del tabernáculo, se les ponía aceite y se dedicaban exclusivamente al servicio de Dios. Así que la primera cosa que hace la unción es que te aparta, te separa para Dios. Levíticos 8, verso 10 dice: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Esa práctica de poner aceite era el acto de ungir. También, en segundo lugar, se ungían los sacerdotes. Y de hecho que esa unción comenzó con Aarón y sus hijos. En Éxodo capítulo 29, el verso 21 dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. La unción fue aplicada sobre el sacerdote Aarón y sus hijos, pero hay un acto bien especial aquí, y es que el aceite aquí se aplicaba con la sangre de los sacrificios que habían en el altar. Se mezclaba y se ponía sobre el sacerdote Aarón y sobre sus hijos. Y eso tiene un significado especial. Y hablaba de lo que habría de venir, del sacrificio de Cristo, de la sangre mezclada con la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes en Cristo Jesús. ¿Alguien me está siguiendo, por favor? También se ungía a los reyes. Y aunque los reyes no eran ungidos para un servicio espiritual, de servicio a Dios, sí eran apartados para la tarea especial de gobernar. Eran consagrados en la tarea de dirigir a la nación, de hacer justicia en el pueblo. Y esta es la razón por la que los gobernantes de hoy carecen de justicia.
Y por eso hay tanta corrupción, porque los hombres de Dios que ejercían la tarea de gobernar debían ser también gente ungida. ¿Alguien me está entendiendo? Primer libro de Samuel, capítulo 10, el verso 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma, diga conmigo redoma. Habla del recipiente donde se depositaba el aceite. Una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza, la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ese fue el día cuando el primer rey de Israel es llamado, es ungido. Sobre él se derrama aceite. Observen, solo aceite. Pero ese aceite habla de la unción con una capacidad especial para gobernar. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 1, dice así: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Las indicaciones después de haber sido ungido Saúl está atento. Dios te va a hablar y ahí se le da unas recomendaciones. Vas a ir a tu casa, vas a regresar a tu casa, pero antes de llegar a tu casa te vas a encontrar con una compañía de profetas y ahí vas a profetizar. Y dice la escritura que cuando Saúl llegó a ese lugar donde estaba la compañía de profetas, el campamento de los profetas de Dios, y estaban profetizando, hablando en lenguas, dice la Biblia que también Saúl fue lleno del Espíritu y hablaba en otras lenguas. Primer libro de Reyes, capítulo 1, el verso 34. Mire lo que dice. Están ahí conmigo, ¿cierto? Primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 34. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Nuevamente, otro rey muy importante en el gobierno de Israel es ungido por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. Y ese hombre llegó a tener un nivel de gracia, de favor tan especial. Era la unción la que marcaba la diferencia entre un gobernante de Israel y un gobernante pagano. Primer libro de Reyes 19:15 dice así: y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Observe que la unción se daba en primer lugar a los objetos en el tabernáculo, pero también se hacía sobre los sacerdotes que estaban escogidos para servir a Dios en el altar. También se ungía a los reyes. Pero hay una cuarta personas que se ungían. También se ungían a los profetas. Primer libro de Reyes 19:16. Creo que ahí estamos en pantalla. Miren lo que dice: y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Algo entendimos, ¿cierto? La unción era para ungir
elementos o utensilios que iban a ser apartados y consagrados a Dios. Y esos utensilios no podían usarse para otras cosas. Por eso es que a veces yo lucho cuando la gente viene y cree que las sillas de la iglesia son para alquilar, son para fiestas, porque están apartadas y separadas para un uso exclusivo. ¿Alguien me entiende? Pero si una silla que es inerte, no tiene vida, está o debe ser apartada de exclusivo servicio, habla más de nosotros, que nosotros hemos sido apartados y separados exclusivamente para servir al Dios del cielo. ¿Alguien me está siguiendo? Usted ha sido apartado, separado exclusivamente para Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que no presentemos nuestros cuerpos para servir al pecado, sino que nos presentemos como sacrificios vivos y santos para servir al Dios viviente. ¿Alguien me está siguiendo? Usted no puede prestar sus manos para robar. No puede prestar sus ojos para fornicar o adulterar. Usted y yo no podemos prestar nuestros oídos para oír cosas que no agradan y glorifican al Dios del cielo. ¿Alguien me entiende? Porque hemos sido apartados. Somos cosas sagradas para el Rey de Gloria. Por favor, toque el hombro de su vecino y dígale: estás apartado. Es por eso que el Espíritu de Dios se contrista en nuestra vida. Es por eso que el Espíritu de Dios se aparta muchas veces de nosotros, como se apartó de Saúl. Saúl fue apartado para ser un rey que servía a Dios, pero luego el Espíritu se apartó de él. ¿Por qué? Porque comenzó a servir o a usar su posición para servir al pecado. Y lo mismo le pasó a David cuando pecó. Por eso él vuelve a orar en el Salmo 51, dice: vuélveme el gozo de tu salvación, que tu espíritu noble me sustente. Se había apagado dentro de él el Espíritu de Dios a causa de un pecado. En el Nuevo Testamento, buena pregunta. Exclusivo era para el sacerdote el ungirlos con sangre y aceite, que hablaba del sacrificio de Cristo y del Espíritu Santo. Por eso ahora, déjeme avanzar, cuando Jesús viene y se establece el nuevo periodo, el periodo de la gracia, porque en el periodo de la ley se ungían la unción era para 4 elementos, 4 personas. Se ungían el tabernáculo con sus utensilios. Pero ¿sabe que el tabernáculo hoy somos nosotros? ¿Alguien me está siguiendo? Y todo su cuerpo, todos los miembros de su cuerpo deben ser o estar al servicio del Dios viviente. Pero se ungía también a los sacerdotes. Y esa unción era especial. Pero también se ungía a los reyes. Pero también se ungía a los profetas. Ahora, en el Nuevo Testamento, el uso del aceite se va a dar para ungir los enfermos. De hecho, que el Señor llevaba aceite, pues dice que ungían a los enfermos con aceite. En el periodo de Jesús, Jesús mismo o sus apóstoles llevaban aceite y ungían a los enfermos con aceite para que fueran sanados. Pero hay algo especial en la vida de Jesús. A Jesús se le separa, pero a Él se le unge con Espíritu Santo. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 3,
versos 16 y 17. La Escritura dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos, diga conmigo, los cielos se abrieron. No les escucho, diga, los cielos se abrieron. Y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. El día que el Señor fue ungido, claro, el Señor dice que fue llevado al templo, presentado. El día que se presentaban en el templo, los niños judíos eran presentados y ungidos. Pero sobre el Señor desciende algo más especial. Hay una unción mayor. Debemos entender que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre un individuo para cumplir una tarea específica, pero no permanecía sobre él. En el Nuevo Testamento se va a dar la bendición mayor, y es que el Espíritu Santo, después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, va a permanecer en la vida de aquellos ungidos, porque es en el Nuevo Testamento de la unción. Ya no se da con el aceite simplemente, sino que es la persona del Espíritu Santo que viene sobre el creyente en Cristo y lo llena y lo capacita y lo aparta para estar al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien me está entendiendo? Y es por eso que después de que Jesús es bautizado, dice la Escritura que los cielos se abrieron. Es después. Jesús bautizado y los cielos se abrieron. Y el Espíritu desciende en forma física como de una paloma, y dice la Biblia que reposó sobre él. Y también hubo un hecho maravilloso, una voz estruendosa que habló desde el cielo, que decía afirmativamente, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. La unción habitó sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y va a notar que después de que Jesús es bautizado y ungido con el Espíritu Santo, es llevado al desierto. Y en el desierto es probado 3 ocasiones. Pero durante esas 3 tentaciones nuestro Señor salió victorioso. Después de ser ungido con Espíritu Santo y ayunar y vencer al tentador, el Señor viene a predicar el Evangelio y a obrar las señales y los milagros. Y usted va a notar que es la unción, la presencia de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el Señor sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, obra milagros portentosos. ¿Alguien me está entendiendo? Es la presencia. De tal manera que en Hechos capítulo 4, el verso 12, el escritor dice que el Espíritu Santo que habitó en Cristo, por el cual Él hizo milagros y señales. Unción, entonces, es. ¿Qué es unción? Diga conmigo, unción es la presencia de Dios manifestándose en esta tierra. Eso es unción. La unción no es que yo le venga y le ponga aceite. Yo puedo poner de este aceite sobre usted y nada puede ocurrir. Pero la unción en este tiempo es que la presencia de Dios viene y reside, habita en una persona. ¿Alguien quisiera la unción esta mañana? Vengo con una buena noticia, y es que Dios quiere ungirte.
La profecía del Señor dice que en los últimos días Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Por favor, mire a su vecino, tóquelo y dígale: esta carnita. Hay algunos que tienen más carnita, pero esa carnita va a ser llena con el Espíritu Santo, con la unción de Dios, con la presencia de Dios. Unción es el poder de Dios transformando una vida. Unción es el poder que se manifiesta en una persona para liberar. Hay dos maneras de ver la unción. La unción en una persona para transformarlo. Yo he visto la unción del Espíritu de alguien que era drogadicto, que no podía dejar este vicio maldito, pero cuando es tocado por el Espíritu Santo, es lleno del poder del Dios del cielo, lo suelta, es libre. El poder de la droga, el poder del Espíritu que operan a través de la droga lo dejan y esa persona es transformada. He visto el poder de Dios transformando a una persona que tenía problemas de alcohol. Cuando el Espíritu de Dios viene y reside sobre esa persona, no hay poder demoníaco que pueda resistir, porque la unción de Dios habita en esa persona. ¿Alguien me está entendiendo? Pero también la unción tiene una característica especial, y es que viene sobre una persona para capacitarlo, entrenarlo, a tal punto que el Señor dice: el Espíritu os guiará a toda verdad, el Espíritu os enseñará las cosas. El apóstol Juan en su carta dice: no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque el Espíritu mismo os enseña. Y no es que usted no deba leer la Biblia, ni entender, ni estudiarla, ni analizarla. Es que cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, ¿sabe? Usted va y lee la Biblia y ahora la entiende con mayor facilidad. ¿Alguien me está copiando? Yo no podía entender la Biblia. Yo cogía la Biblia, la palabra de Dios, en mis años de buen religioso. Estaba bello y hermoso. No, si ustedes me hubieran visto. Yo era tan flaco, tan flaquito, pero flaquito, que tenía que bañarme 2 veces para que el agua me mojara. Comía alberjas y me decían camándula. En esos años yo leía la Biblia y no entendía nada. Pero ¿sabe? Algo pasó el día que el Espíritu Santo me ungió. Leía este libro y decía: ¡ah! ¡Claro! Ahora entiendo. ¿Alguien me entiende eso? La unción es el poder de Dios manifestado en la vida para transformarlo, para capacitarlo, para entrenarlo, para cumplir el propósito al cual Dios te llamó. ¡Aleluya! Y aquí hay mucha gente que Dios ha llamado, que Dios está diciendo: ven, sírveme, yo quiero darte de mi Espíritu Santo, y no por porción, sino sin medida. La unción, mi amado hermano, además de ser la presencia y el poder de Dios operando, la unción del Dios del cielo es para hacer específicamente el propósito de Dios, o para cumplir el propósito de Dios. O sea, la unción no tiene la idea o el propósito de hacerte famoso. La unción no tiene como propósito que logres girar sobre el dedo meñique del pie. La unción no es para caerse solamente. Bueno, puede que en un momento de gracia de Dios la gente pueda desmayarse y hemos visto cosas extraordinarias. Y no niego esa manifestación del Espíritu, pero ese no es el objetivo. Porque si te caes pero no eres transformado, ¿alguien me está entendiendo?
Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, el verso 18. Porque ahí el Señor Jesucristo nos va a enseñar cuál es el propósito de la unción. ¿Qué propósito tiene de que el Espíritu venga sobre ti? ¿Qué propósito Dios tiene cuando pone su Espíritu en un individuo, en una persona? ¿Están conmigo ahí? Lucas capítulo 4, verso 18. Miren lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Digan conmigo, me ha ungido. ¿Qué estaba sobre el Señor Jesucristo? ¿Qué estaba o quién estaba más bien? El Espíritu del Señor está sobre mí. Era el Espíritu de Dios sobre la persona de Jesucristo. Y había un motivo, un por qué el Espíritu de Dios estaba sobre él. Dice, porque me ha ungido. La razón por la que el Espíritu Santo estaba sobre la persona de Jesucristo era para ungirlo. Y también había un propósito. Mire conmigo, porque me ha ungido para. Observe esa palabra. Este para aquí es hermosísimo. Es la única lugar donde un para se ve bonito. ¿Alguien me está entendiendo? Para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esto es glorioso. Porque aquí precisamente se establece el propósito de la unción. Dios quiere llenarles a cada uno de ustedes, iglesia. Desde el más pequeño hasta más grande, Dios quiere llenarle de la persona del Espíritu Santo. Es cuando la persona del Espíritu Santo viene sobre el creyente, que ese creyente puede ver claramente la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando Saulo de Tarso está ya 3 días de ayuno en una casa de un tal cierto Simón? Y allí viene Ananías y ora por él. Y dice que vino el Espíritu Santo sobre él e inmediatamente le cayeron vendas, escamas de sus ojos. Hay algunos que no pueden salir de la religiosidad y el tradicionalismo porque la venda no ha sido quitada, porque el Espíritu Santo no ha venido sobre su vida. ¿Para qué la unción? ¿Cuál es el propósito? La primera, que llevemos buenas noticias. Diga conmigo, llevar buenas noticias a los pobres. ¿Cuáles son las buenas noticias que la iglesia tiene para los pobres? ¿Alguien me entiende? La iglesia tiene una buena noticia para los pobres. Y está hablando del pobre tanto físicamente como el pobre espiritual. Ambos caben aquí. Hay una noticia que usted y yo tenemos, pero que a veces la encerramos, la encapsulamos. Nos abstenemos de hablar de que Cristo murió en la cruz del Calvario para enriquecerlo. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. La riqueza de Dios no se mide por la cantidad de dinero que tienes. La riqueza de Dios comienza con el crecimiento aquí interno. Dios quiere que crezcas, porque hay gente que lo único que tiene es dinero. Y yo conozco mucha gente con dinero, pero viviendo una vida desgraciada.
Pero cuando la unción viene, te capacita para que hables, para que anuncies el mensaje, para que le hables a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudio, a tu compañero de universidad, para que le hables a tus vecinos, para que la gloria de Dios se manifieste en tu casa y todo el vecindario que hay alrededor conozca que en esa casa vive alguien que tiene algo diferente. Es la presencia de Dios activada en su vida. Creo que un hogar ungido, un hogar lleno de la presencia de Dios, debiera abrir las puertas a su vecindario para que sus vecinos pudieran conocer qué es lo que pasa. Recuerdo a una de las vecinas donde estamos instalados hace un año, un poquito más. Y esa vecina un día me abordó y me dijo: don señor, aquí es bonito la manera de dirigirse a las personas, don señor. Uno se siente importante cuando le dicen así. Don señor, discúlpeme, ¿cómo se llama? Y le di mi nombre. ¿Qué es lo que tiene usted? Tiene algo. ¿Cuándo me va a enseñar? ¿Alguien entiende eso? Cuando la unción está sobre ti, algo pasa. La gente te va a decir: ¿qué es lo que tienes? En ti hay algo, enséñame. Y sabe, la unción tiene el propósito de que tú vayas y lleves buenas noticias a la gente necesitada de esta ciudad. Hay mucha gente necesitada en Bello de oír buenas noticias. La buena noticia que Dios vino y desde el cielo a la tierra, murió en la cruz para perdonar sus pecados y para darle vida y vida abundante. Esa es una buena noticia y la tiene la iglesia. Tú eres portador de esa buena noticia. La segunda razón por la cual viene la unción o el propósito es para proclamar libertad a los cautivos. Hay tanta gente cautiva por un sufrimiento. Aquí hay gente que vive vida difícil porque hace 200 años sufrió un suceso. Le ocurrió un suceso doloroso y han pasado 200 años y todavía lo sufre y todavía dice: yo no lo perdono. Y el Señor vino para liberar esa clase de cautivos. La unción tiene esa característica: libera el corazón de ese dolor, de esa rabia que tienes, que no te deja ser feliz. Es que mi mamá no me quería y ya la mamá está vuelta a polvo. Ahora, tú puedes elegir morir así o vivir una vida diferente. Pero la unción es para liberar a los cautivos de su cautividad, de su dolor, de su sufrimiento. Hay gente que tiene amarguras en su alma, no puede vivir feliz. La unción tiene esa capacidad. Hay gente que está cautiva por un vicio. El vicio de la droga, el vicio del licor, la atadura del sexo, porque el sexo se vuelve como droga. Te atrapa, no te deja salir. Y hay infinidad de ataduras que cautivan las vidas. Pero cuando viene la unción, ese individuo es libre. Bien dice la Escritura: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aleluya. También dice la Escritura que la unción es para abrir los ojos de los ciegos.
abre los ojos de los ciegos. Está hablando de unción para abrir la visión espiritual, pero también la visión física. He visto cantidad de gente recuperar su visión. He visto ciegos espirituales que andan a tientas. Mi mamá era católica, mi papá era católico, y yo soy católico. ¿Y de qué te sirve? Yo también soy católico, apostólico. Pero soy católico, apostólico, cristiano. Pero eso no sirve. Cuando llegues al cielo, el Señor no te va a decir, por favor, aquí a los católicos. O no vas a encontrar una puerta que diga, por aquí entran los católicos, por aquí los evangélicos, por aquí los protestantes, por aquí los testigos de Jehová. No hay puerta. En el cielo solo entran los que han sido libres por el poder del Espíritu Santo. Libres por el sacrificio de Cristo en la cruz. La unción también es para liberar a los oprimidos. Hay gente con estados de estrés. ¿Conoce usted gente estresada? Es un espíritu que oprime. La gente estresada se angustia por lo que no ha ocurrido, por lo que no ha sucedido. Y se lo digo porque yo he experimentado tiempos de estrés. Y entonces me he puesto a mirar y a observar qué me estresa. Y siempre que me pasa eso me doy cuenta que es que estoy preocupado por las cosas que todavía no han sucedido. Tengo que pagar una cuenta y ya estoy muriéndome antes de que ocurra. ¿Alguien me está siguiendo? Cuando viene el Espíritu Santo sobre ti te da una paz. Dice, Señor, pues provees. Tú eres mi proveedor. ¿Alguien me entiende? Y no es que usted se relaje. No, porque hay una preocupación excesiva y hay un relajamiento excesivo. Estoy hablándole de una confianza gloriosa en el Señor, en sus promesas, que Él sabe cuidar de nosotros. Si Él sabe proveer para los pájaros y sabe vestir la hierba, ¿cómo no va a hacerlo también para nosotros? Y hay gente que vive oprimida por estados de opresión. ¿Y sabe qué es la opresión? Son situaciones de ansiedad por causa del pasado. Cuando el pasado que tienes comienzas a pesar más y parecen cadenas con cargas que tú no puedes llevar, tú comienzas a andar oprimido y no duermes, no tienes paz, no tienes tranquilidad. Pero el Espíritu Santo viene, la unción viene para romper toda esa clase de fuerzas que hay sobre nuestra vida. Te voy a dar una buena notificación. El Espíritu de Dios está aquí para traer libertad. Dios quiere ungirte. Y termino esta mañana. La quinta, no, creo que sí es la quinta, ¿cierto? O la siguiente. Anunciar que estamos en el tiempo de favor de Dios. ¿Alguien entiende eso? Anunciar que estamos en el tiempo de favor de Dios. Significa que estamos en el periodo de la gracia, donde el Dios del cielo dice, todos los que me deben, vengan y arreglamos las cuentas y sus cuentas son saldadas. Ese es el periodo de gracia. No sé si voy a utilizar una figura para que me entienda. Cuando alguien está endeudado con la DIAN, con el gobierno, y el asunto se pone, como decía mi abuela, color de hormiga, usted sabe que no tiene esperanza, porque cuando viene la DIAN, ¡ay, Padre! No hay peor pesadilla que deberle al gobierno. Y entonces Él viene sobre ti, pero el gobierno dice, no, hay un edicto de periodo de gracia.
Y entonces los que tienen problemas ahí van y acuden allá y arreglan su situación y la arreglan y salen felices. Uy, arreglé mi problema. Eso es lo que se llama el tiempo de favor de Dios. Un periodo en el que Dios dice: estoy en periodo de gracia. Vengan los que me deben, vengan los que están hundidos en el pecado y serán perdonados y serán libres. Eso es el tiempo del favor de Dios. Este tiempo de unción es tiempo del favor de Dios. Eso es unción. ¿Habrá alguien aquí que entienda: Dios quiere ungirme? No sé si usted tiene cautividad de pobreza espiritual. Está pobre también físicamente, porque la pobreza espiritual conduce a la pobreza física. Usted está cautivo por algo. Usted necesita que se le caiga esa venda que cubre sus ojos, o necesita ser libre de alguna opresión. Yo vengo a anunciarle que este es el tiempo de gracia, donde Dios dice: los enfermos vengan y los sanos, donde Dios dice: vengan los pecadores y los cambios, donde dice: vengan los que están oprimidos y los libero, donde el Dios del cielo dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Colócate en pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a decirle a Dios esta mañana: aquí estamos, papi. Aquí estamos, Dios. Aquí está la persona del Espíritu Santo. Aquí está la persona del Espíritu Santo. Aquí está. Yo siento su presencia. Siento su unción, siento su gracia. ¿Habrá alguien aquí que sienta esa presencia y el favor de Dios? Esta mañana la presencia y el favor de Dios está aquí.